¿Cómo están, amables televidentes de Nativa Nos Conecta? Esto es Pulso Informativo. Estamos en Miraflores, en un centro comercial, en un restaurante en realidad, donde nos hemos encontrado con la doctora García Naranjo. Ella nos ha dado la oportunidad de poder conversar sobre temas de coyuntura en unos 10 o 12 minutos. No queremos quitarle mucho tiempo. Aida, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días. Es un gusto saludar a toda la audiencia de Pulso. En realidad, lo más concreto es que Nativa se está mudando, así que teníamos que buscar un sitio alternativo para cumplir con ustedes, así que es un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro. ¿Cuál es su impresión sobre el paro de 72 horas que ha sido contundente en el sur del país? En el norte ha llamado la atención lo de Piura, pero en Lima como que se desinfló. Bueno, en primer lugar tendríamos que decir que estamos ante la concatenación de un conjunto de malestares. Hay una suma de malestares en todo el país que ponen en ascenso la lucha del movimiento popular. Yo diría que estamos en una situación de crisis que se agudiza cada vez más, en donde los indicadores de la presidenta y del Congreso bajan, mientras que el temperamento de la protesta social sube. Yo no diría que en Lima se ha desinflado, yo diría efectivamente que ha sido menor que en otras regiones, por supuesto. He conversado con algunas empresas de transportistas, se dice que acá paralizó el 50% del transporte de Lima y efectivamente tenemos muchos lugares que también indudablemente han paralizado. Por supuesto que hay que destacar el peso que han tenido las regiones en esa paralización, y en ese sentido es importante. También es importante saber que el tema del sicariato y la extorsión no es igual en todo el país. No es igual en todo el país y por eso es que también hay protestas, algunas de carácter focalizado. Y que la suma de malestares más bien están incluyendo otras agendas que se oponen pues a Dina Boluarte, que no quiere que las agendas sean políticas. En fin, todos los paros son políticos y las agendas son políticas, incluida pues la de la inseguridad y la extorsión. Es una agenda también política, ¿no? Me quedó la duda sobre la plataforma del paro de 72 horas, porque en un primer momento dijeron que era por las leyes pro crimen, que había que derogarse y que el Congreso no quiere, por supuesto. Pero después, casi al final, faltando horas o al día anterior a la paralización, dijeron que la plataforma había cambiado y que era que se vayan todos. Bueno, nosotros hemos escuchado a la plataforma de que se vayan todos desde el 10 de octubre. Hemos visto la confrontación entre los transportistas y el congresista Montoya, señalando justamente de que estos asuntos de que se vayan todos no era parte de la plataforma que habían estado tratando los transportistas con él. Yo creo que ese malestar y esa consigna de que se vayan todas ya tiene un tiempo significativo en el país, ¿no? Y que ha venido más bien creciendo el sentimiento a favor de esa consigna. No es que no existiera, porque si nosotros revisamos textos de muchísimos meses atrás, esa consigna está vigente. Esto tiene que ver con que hay nuevos sectores que se han incorporado a las luchas, más allá de los transportistas, que han logrado, digamos, que estas agendas también sean incorporadas, porque, digamos, quienes promueven estas leyes pro crimen son los políticos. Son los políticos, entonces es imposible no pedir que se vaya el Congreso o que se vaya el Ejecutivo, que por supuesto depende en realidad del Congreso. Nosotros estamos con una representante en el primer cargo de la magistratura, como la señora Boluarte, con un reconocimiento de 3.5%. No nos podemos atrever pues a decir que eso es popularidad. Estamos ante el rechazo y efectivamente quien gobierna es el Congreso. Estamos ante un golpe de Estado parlamentario de carácter permanente, como así lo define el gran politólogo pues Sinesio López, que es ni más ni menos una de las autoridades de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Por lo tanto, tiene una gran capacidad de análisis para decir cuál es el régimen que está gobernando en el Perú, que se ha modificado. Nosotros en realidad estamos ante la Constitución del año 23, no estamos ante la Constitución del 93. Es una Constitución, primero, que ya antes de estas contrarreformas que se producen ya había tenido 40 modificaciones. Luego, con la modificación del Senado, la Cámara de Diputados y la reelección perpetua de estos congresistas, en realidad se cambiaron 54 artículos más y estamos en el camino de una nueva contrarreforma también, y esas 7 leyes últimas del mes pasado que tienen que ver con sicariato, con crimen, con impunidad, hacen que estemos ante una nueva constitución de facto. Una de las críticas que se ha hecho al paro de 72 horas es el siguiente: ¿cómo es posible que se haga a puertas de la PEC 2024? Más bien es importante que se haga en ese momento, porque
tenemos una gran cerrazón de las comunicaciones públicas hacia afuera, ¿no? Hay una prensa mediatizada, no toda, yo agradezco que ustedes sean parte de la prensa alternativa, pero en realidad hay que saber en el exterior cuál es la actual situación de Perú. Se conoce poco de Perú, se conoce poco de su situación y justamente es una tribuna internacional que 21 economías se reúnan en nuestro país por tercera vez. Entonces, más bien, el hecho es oportuno y tiene como sentido que las autoridades de diferentes economías del mundo van a vivir con sus equipos económicos, con sus equipos mediáticos y con su información hacia afuera cuál es la situación real de Perú. La señora Boluarte ha traído pues 15.000 policías a cuidar Lima. Estamos hablando de una ciudad militarizada, de una ciudad paralizada y de una protesta en ascenso y de un pueblo en marcha. Entonces eso será evidente para el conjunto de los dignatarios y autoridades que lleguen al Perú. El paro no significaba para nada que se estaba en contra de la PEC. No. El paro efectivamente no tiene un contenido estrictamente APEC. Eso no significa tampoco que el paro es pro APEC, porque por supuesto, digamos, no podemos poner como centro de nuestras discusiones al Dios mercado solamente en un pueblo que está dejando de alimentarse. No podemos tener un puerto solamente que sirva para extraer minerales y enviarlos afuera. Necesitamos, digamos, zonas especiales económicas, como ya se ha dicho, necesitamos atender a la población de Chancay, necesitamos que China entienda de que la gente quiere desarrollo en sus localidades, necesitamos, digamos, que acá las autoridades que hayan llegado, por cierto, con un gran mensaje del presidente chino al país, mostrando una mayor sensibilidad que las propias autoridades nacionales han tenido, pero que se conozcan las reales necesidades del pueblo peruano, que no son solamente el extractivismo ni el Dios mercado. Necesitamos saber que hay una agenda social también muy importante y en ese sentido el paro coloca una agenda que es fundamental. Muy bien. Para terminar, ¿cómo se entiende China, un país que es una superpotencia mundial hoy por hoy y que es un país comunista, un país socialista, con una dictadura gobernada por el pueblo obrero? Bueno, hay tipificaciones que tenemos la costumbre pues de hacer, ¿no? Pero digamos en ese país pues hay doble estándar. Mientras hay un sector que tipifica a China como una dictadura o que la significa como un régimen autoritario, en realidad están encantados de negociar con la China. Se acaban los epítetos, se acaban esas caracterizaciones. Yo de ninguna manera tengo una tipificación así. Efectivamente es un régimen diferente a nosotros, de partido único, en donde el Partido Comunista China tiene 90 millones de militantes afiliados. Entonces creo que tenemos muchísimo que aprender y suspender algunas caracterizaciones y algunos adjetivos que no corresponden. Yo creo que estamos ante la nación que tiene una de las más grandes economías del mundo, es la segunda economía en el mundo, en el caso peruano es el primer socio comercial del Perú, y eso es muy importante para nuestra economía, para nuestra reactivación económica, para nuestra generación de empleos, y hay que mirar efectivamente unas de cal y otras de arena, y habrá que superar los conflictos que tenemos en materia ambiental, en materia del extractivismo, en materia de derechos laborales, y entonces hay que poner por delante pues una agenda mayor de la discusión, y tenemos que saludar el gran discurso que ha dado el presidente chino en el Perú. ¿Leyó el artículo que publicó el diario El Peruano? Por supuesto que sí, lo he leído de A a la Z. Discurso pues que no ha emitido nuestra Cancillería, ni la señora Boluarte, que ostenta un cargo que usurpa en realidad, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser respetuosos de relaciones que tienen siglos, de una nación pues que es anterior a Caral incluso, y estamos hablando de civilizaciones, como reconoce el presidente chino, de las más antiguas de la humanidad, ¿no? Y eso es fundamental. No tenemos a un país guerrerista, tenemos a un país efectivamente que tiene una práctica política diferente a la que tienen otras autoridades. Entonces yo creo que es importante preservar esa relación y preservarla para dialogar, respetar y saludar las virtudes que hay y por supuesto poner en agenda los temas que el gobierno chino tiene que modificar en relación con Perú. Aida, muy amable, muchas gracias por su presencia. Ha sido la doctora Aida García Naranjo. Nos vamos a la pausa y regresamos.